Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy estamos con el tema de la simbiosis según la bestia. Antes pasamos a explicar lo que es la simbiosis o un sistema simbiótico. Y se representaría gráficamente en el hecho, en la escena, por ejemplo, de un búfalo africano al cual se le monta un pajarito en el lomo y entonces el pajarito engulle los parásitos del búfalo y el búfalo pues sale beneficiado y el pajarito pues sale alimentado. Eso es un sistema simbiótico, de simbiosis, en el que salen dos a la postre beneficiados, ¿no? Entonces, este sistema en el cual nos hallamos inmersos, ¿verdad?, que se llama bestia, pues ha vendido este sistema precisamente como un sistema de simbiosis, ¿no? Por eso le hemos titulado la simbiosis según la bestia, porque no es un sistema de simbiosis, es decir, aquí no se beneficia nada más que lo que es bestia, ¿verdad? Porque el pueblo de Elohim no se beneficia, al pueblo de Elohim lo estraga la bestia, ¿verdad? Entonces no hay simbiosis. Como simbiosis intenta mostrarlo, el sistema bestia intenta mostrar que todos salimos ganando, porque al final supuestamente todos vivimos como reyes, comparado a como vivían en el año 1000, ¿verdad? Esto es lo que quiere vender, que es un sistema perfectamente simbiótico, pero no lo es, porque en verdad, este sistema bestia no es simbiosis, sino que es una esclavitud mental no conocida. No extraemos beneficios de la bestia, sino una esclavitud mental, lo que pasa que no la conocíamos. Al no conocerla, esa esclavitud mental nos podían vender la moto de que es un sistema simbiótico en el que todos nos veíamos favorecidos. No es así. Siempre ha sido una esclavitud mental, ¿verdad?, ahora ya conocida. ¿Cómo se ha podido ir viendo? Pues bueno, pues porque el sistema bestia se ha ido estrechando cada vez más hasta dar lo que es un sistema fascista por demás, ¿verdad? Que si deja hablar a alguien es porque ese alguien está en la autoridad de Yahshua HaMashiach como hombre profético, porque si no ha estado matando a todo lo que se le ha opuesto a ese sistema supuestamente simbiótico, que no es simbiótico, que es esclavo, de esclavismo, ¿verdad?, en todos los sentidos. Entonces, claro, para que pasara por simbiosis, para que pasara como que nos beneficiamos todos de este sistema bestia, para vivir de una manera como no pudieron alcanzar, por ejemplo, reyes del año 1000, y estamos que abres tu nevera y te encuentras tus comidas y tus bebidas fresquitas y todo eso, ¿verdad? Tiene que mostrarse como que es un sistema amigo, un sistema más o menos amigable, incluso amable, ¿verdad? Pero no lo es, porque te va a ocultar siempre la información, te va a hacer esclavo mentalmente y te va a estar ocultando la información de que en verdad tú en ese sistema bestia a lo que te estás dedicando es a hacerles ladrillos con paja y barro, ladrillos a todo el sistema bestia, ¿verdad? Y entonces va a tomar acción, lo que se dice acción, porque la palabra de Elohim permanece para siempre, y más en este mundo que necesitamos guía a cada paso. Pues Éxodo 5:1-23 dice, Shemot 5:1 al 23 dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Yahweh, el Elohim de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, primero le dicen, deja que mi pueblo me celebre fiesta en el desierto. Fíjense que como para el mismo pueblo parecería una idea
no halagüeña, ¿verdad? Porque una celebración en el desierto donde está lo yermo, ¿verdad? Pues no es una celebración de las que veían en Egipto, ¿verdad? Porque las celebraciones en Egipto, pues por supuesto que serían mucho más ostentosas, ¿verdad? Más coloridas. Pero esta es la fiesta que Yahweh quería para su pueblo, que le celebrara. Fiesta en el desierto de lo yermo, en el desierto de la soledad, ¿verdad? Porque es que eso es la fiesta. Eso de verdad es la fiesta, porque superar la adversidad es la fiesta en este mundo. Eso sí que es una fiesta, superar la adversidad. Entonces le dice Faraón, le responde: ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es Yahweh, Moisés? Ese Yahweh, ese Yod-Hei Vav-Hei, te lo has inventado tú de un tiempo a esta parte. Porque luego encima Moisés se había criado con ellos, con Faraón ahí en la corte de Egipto, y entonces dice: ¿quién es ese Yahweh ahora? ¿Qué Dios os habéis inventado que ya hasta tiene un nombre? Porque aquí no lo tenía. ¿Desde cuándo lo tiene? Ha sido novedad y no ha trascendido en el New York Times de Egipto, ¿verdad? Entonces dice: yo no conozco a Yahweh, Faraón, cosa que decía la verdad, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Elohim de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Yahweh nuestro Elohim para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas, dijo también Faraón. Volved a vuestras tareas, porque lo que estáis haciendo es pues eso, para ellos era una pantomima, para ellos era jugar, seguir jugando, ¿verdad? Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, ya ni siquiera paja y barro. Ya no le deis ni la paja, ¿verdad? Como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Eso es lo que les pasa, que es que están pensando mucho. Por eso había que atiborrarlos de trabajo, como en la revolución industrial, que moría la gente a las cunetas de las fábricas en Inglaterra, por ejemplo. Es que están ociosos, ¿verdad? Eso es lo que les pasa, que están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Elohim, porque están ociosos, no tienen otra cosa mejor que hacer. Dales trabajo ahí del duro, verás cómo ya se le quitan las ganas. Vamos, hostígalos y verás. Entonces dice: agrávese la servidumbre sobre ellos, ahí está, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas, que se ocupen en la servidumbre, ¿verdad? Para que se les quiten las ideas, las ensoñaciones. No tienen nada más, hoy dirían los padres, no tienen nada más que grillos en la cabeza, pájaros en la cabeza, siempre están en las nubes. Claro, eso es el sistema bestia. Eso es parte del sistema bestia. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día es en su día como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Esto a los capataces, para hacerles a los capataces cipayos, que todavía hostigaran más, ¿entienden? Castigaban, verdugo sobre verdugo, eran todo un sistema de verdugos.
Dice, y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron ante él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen haced el ladrillo, sin paja ni siquiera. Y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Yahweh. Id pues ahora y trabajad, que es lo que tenéis que hacer, ¿verdad? Con un sistema de trabajadores y de trabajo y de comisiones obreras y de muchos partidos políticos, ¿verdad? Que vayan en torno al trabajo y al alistado para el trabajo, ¿verdad? Todos aquí a trabajar, ¿cómo se dice eso? Comités o como se llamaban, sí, las asociaciones de los trabajadores, ¿verdad? Dice... Los sindicatos, esa es la palabra, gracias, los sindicatos. No se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea cada día. Y encontrando Moisés Dice, y encontrando a Moisés y Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Yahweh sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Yahweh y dijo, patrón, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Verdad? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, más todavía. Y tú no has librado a tu pueblo. Por lo cual, los del mismo pueblo de Israel le iban tomando animadversión a Moshe, el escogido para la liberación. Tremendo, ¿no? Entonces, vemos claramente que se llegó a este extremo ya cuando Moisés se presenta ante Faraón para que dejara a Faraón ir al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero en el interludio de todo eso, de ya estrechar el cerco, como al día de hoy están haciendo con toda la humanidad, ya amordazados físicamente, pero no siempre fue así. En la mayor parte del tiempo, quitando ya cuando Moisés quiere liberar al pueblo y quitando la persecución de los bebés en tiempos de Moisés, que el faraón de su tiempo mandó matar a los bebés también, ¿verdad? A tirarlos en el Nilo. Pero en el interludio, como la gente ya se olvidaba y la programación era para el olvido precisamente, ¿verdad? Entonces ya se le mandaba a la gente a olvidar y menos, claro, es más fácil inculcar a la gente que olvide las cosas malas, ¿verdad? Entonces olvidaban y olvidaban la justicia que apremiaba para clamar a Elohim, ¿verdad? Entonces no era en ese interludio de tiempo, la mayor parte del tiempo fue de esa manera, no fue de una manera como el Moisés de Charlton Heston. El Moisés de Charlton Heston estaba todo el pueblo ahí trabajando como si estuvieran ahí en un campo de concentración, los viejitos famélicos y súper delgados, amasando con sus pies el barro y todo eso, muy penosamente. No era así, la mayor parte del tiempo no fue así. Era más, en la mayor parte de los años que estuvieron Israel en Egipto, que es extrapolable perfectamente a que el Israel actual, los que vencen con Elohim, están en medio de este sistema bestia, es perfectamente extrapolable y nos habla al día de hoy. Entonces no era como el Moisés de Charlton Heston, que era una esclavitud manifiesta, claramente visible, incluso claramente tirana, sino que era más como el Moisés de Vivian de Oliveira, que era más bien una cara amable, ¿verdad? Una cara amable de los opresores, de los secuestradores. Y en el Moisés de Vivian de Oliveira, de la serie, ahí se muestra que
que era un juego perverso, como el día de hoy. Ha venido siendo, ahora ya menos, porque ya se están viendo más los colmillos del lobo bestia, ¿verdad? Ya se están viendo más lo que son, ¿verdad? El fascismo que es este sistema bestia, pero ha venido siendo un juego perverso de amos y esclavos. Un juego perverso de amos y esclavos con treguas, con interludios, con paréntesis, ¿verdad? En los que esas treguas se festejaban por ambos lados, sin que nadie abandonara el trazado o la marca de la bestia, la mentira sobre mentira, ¿verdad? Entonces, claro, lo que se festejaban eran las treguas. Cuando el imperio opresor, bestia, levantaba un poco la mano y dejaba, ¿qué te digo yo? Dejaba a los esclavos tomar el fresco en sus terrazas, por ejemplo, y mirar las estrellas para recordar las promesas de Abraham, pues esto lo festejaban los esclavos. Y se festejaba entonces estas treguas por los dos lados, y así se mantenían los esclavos siendo esclavos, ¿verdad? Entonces en Éxodo 1:14 dice así, en Shemot, Éxodo 1:14, dice así, dice, y amargaron su vida. ¿Cómo? Sí, amargaron su vida. Con la esclavitud que conocían y con esas treguas también, porque con esas treguas lanzaban más confusión sobre ellos. Entonces la servidumbre se les hacía más dura. ¿Por qué? Porque veían que la vida podía ser de otra manera, podía ser de amabilidad, de que en verdad fuéramos amigos. Pero no, solo eran amigos en una fracción de tiempo, cuando les convenía. Y cuando no les convenía, volvían a apretar el garrote vil sobre sus cuellos, sobre nuestros cuellos. Entonces, amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Tremendo. Esta fue la estancia, la militancia de Israel en Egipto. Exactamente lo mismo que hoy. Dura servidumbre, hemos estado haciendo barro y ladrillo, creyéndonos a este sistema idólatra y publicitándolo incluso, hablando de sus falsos dioses, ¿verdad? Dándoles crédito cuando son una panda de embusteros, desde el mayor hasta el menor, y nos mantenían ahí en toda labor del campo. En toda labor del campo es, campo en griego, clero, y en toda labor del clero, ahí nos tenían entretenidos, en la religión, ¿verdad? Servidumbre, todo formando parte de la misma servidumbre, que querían hacer pasar por simbiosis. Todos éramos beneficiados. No, quien se beneficiaba era esa bestia, esa multitud de hombres déspotas de este tiempo. Pero a nosotros, pues amargándonos la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del clero, evangélica, religiosa, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y no escapaban porque temíamos a ese sistema opresor, ¿verdad? Y siguen temiendo, por eso no escapan de la labor en el clero, de la labor en el campo, de la labor en la religión. Entonces, mis estimados, mis estimadas, ¿hasta qué punto los programaron o nos estuvieron programando para esclavitud? Lo vemos en Números, Bamidbar, Números 10:35. ¿Qué dice así?
10:35 dice: cuando el arca se movía, Moshe decía: levántate, oh Yahweh, y sean dispersados. Dispersados en el sentido de diseminados en su poder, es decir, extraviados en su poder, que no sepan nada, ni tengan capacidad de estadistas ya, sino que hablen auténticas estupideces. Sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y ahora ya vamos con el 36 de Números, verso 10:35 y 36. 36, sí. 10:35 y ahora el 36. Que el 36 dice así: y cuando ella se detenía, Moshe decía: vuelve, oh Yahweh, a los millares de Israel. ¿Verdad? Eso ya cuando ya salieron al desierto, cuando ya se liberaron de Egipto, ¿verdad? Entonces aprendieron a moverse con Elohim. Elohim les hacía levantarse, se levantaban, ¿verdad? Entonces, cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Yahweh, y sean dispersados tus enemigos, debilitados en sus fuerzas, tanto los enemigos de Israel, que todavía estaban ahí, añorando esa esclavitud mental, que les disfrazaban de simbiosis, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, el arca, el Aarón Kodesh, decía: vuelve, oh Yahweh, a los millares de Israel. ¿Verdad? Sé favorable. Entonces, los programaron de tal manera para esclavitud que incluso estando ya en la liberación, Moshe tenía que seguir orando, levantando tefilá, oración, porque fueran dispersados sus enemigos. Claro, enemigos que volvían a acudir ahí como jaurías al pueblo de Israel. Pero es que en el pueblo de Israel todavía seguían esas mentes esclavas, esas gentes que todavía estaban queriendo trabajarle en trabajos arduos en el campo, en el clero. Todavía había ahí ministradores religiosos. Entonces tenía que seguir orando. Fíjense hasta qué punto los programaron para esclavitud. Tenía que seguir orando para que fueran declarados esos enemigos interinos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Huyan de tu presencia quiere decir que estaban dentro de su presencia, de los campamentos de Israel. Entonces esto se cumple en Éxodo 11:1-6, en nuestro repaso por la bendita Torá, 11:1-6, que dice así: Yahweh dijo a Moshe: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Hasta ahora, habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y oro. Alhajas de plata y oro. Y Yahweh dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios, fíjense, porque los mismos egipcios reconocieron que los habían tenido ahí oprimiéndolos y confundiéndoles. Entonces, a los ojos de los mismos egipcios, halló gracia el pueblo de Israel, por lo cual luego muchos egipcios salieron con Israel, porque vieron lo que estaba pasando ahí, que todo era un sistema bestia de juego perverso de amos y esclavos. Y ellos ya vieron, y ellos se dieron cuenta
de que habían jugado con ellos, ¿verdad? Y entonces dice, y Yahweh dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido como gran varón en la tierra de Egipto, porque tenía testimonio allí, ¿verdad? De su juventud allí pasada, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. O sea, que Moisés, el libertador de Israel, tenía buen testimonio incluso con los de afuera, con los de Egipto. Dijo pues Moisés, vamos a leer hasta el 6, dijo pues Moisés, Yahweh ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Así que va a morir todo primogénito también de las bestias. Es profético. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero, y ya, hasta el 6, ¿verdad? Entonces, esa esclavitud se les vuelve en su contra, porque los esclavos van a ser ellos, los egipcios, que tantas limitaciones, tanto Mizraim, que es como significa limitación en hebreo, Mizraim, han puesto sobre los israelitas. Tanto juego perverso. Bueno, pues ese juego perverso se les va a volver en contra, porque hay un Elohim dominando sobre todo, sobre todos y todo. Entonces, ellos no van a quedar ahí como titiriteros, sino que a su vez también los egipcios van a ser títeres de Elohim y van a hacer lo que Elohim quiera. Y los primogénitos de las bestias van a estar muriendo. Entonces, aquí lo que querían en todo este trayecto en Egipto, lo que querían los egipcios seguir haciendo, pues era seguir saciando los ojos con esclavos que se les sometían, ¿verdad? Con esclavos que se les sometían, así saciaban los ojos, eso le gustaba ver, cómo se les sometían, y seguir viendo también las riquezas de Egipto, las grandes construcciones, las pirámides y un largo etcétera, ¿verdad? De centros y cultos de poder, ¿verdad? De poder ocultista. Y esto, lo que se vivió allí, que querían saciar sus ojos viendo la continua esclavitud del pueblo de Israel, pero eso no siempre iba a seguir así. Llegaría el tiempo de la liberación, pero antes el pueblo de Israel debía entender que no era una simbiosis, no eran beneficiados en el sistema de Egipto con los egipcios, eran menoscabados. Eran esclavos mentales, solo que no habían conocido su esclavitud. Como luego, siglos más tarde, se hizo en la Saturnalia, en honor a Baco, en todos esos dioses paganos que son de lo mismo, ¿verdad? Remanecen de lo mismo, de Nimrod y de todos los dioses en oposición a Elohim. Entonces, en Saturnalia, que hoy se llama Navidad, pasaba igual. Le daban tregua al pueblo, un pueblo de esclavos, pero claro, ahí no hubo ningún israelita que despertara, ningún Moshe. Entonces se le pasaron haciendo lo mismo. Y en las Saturnalias romanas, pues en los días de Navidad se rompía a fornicar en ese día, y así ya el esclavo se olvidaba que había sido esclavo durante todo el año. Esa es la tregua peligrosa, porque si todo fuera esclavitud conocida, no habría problema para oponerse al sistema esclavista, pero puesto que hay una tregua, ahí debe ser discernida, y ese es el problema, que la gente no discierne.
Esos en Saturnalia, los ciudadanos romanos, y entre ellos habría muchos judíos, no se daban cuenta de la esclavitud, porque pensaban, se pasaban todo el año trabajando como esclavos, a duras penas, ¿verdad?, para romper a fornicar en un día, en un exceso, en un vaivén demoníaco, ¿verdad?, de orgía. Pero es que eso no se queda en la historia, eso se ve hoy, países pobres de hoy. ¿Qué pasa en los países pobres de hoy? Que vivimos esa esclavitud a la bestia. Y entonces tenemos que los turistas se aprovechan del hecho y lo enseñan como simbiosis, que todos salimos ganando. Todos salimos ganando. Pero en verdad es una esclavitud, porque es un turismo sexual donde las mujeres que se han criado sin la figura paterna, porque pues eso, despaternizado América entera con la fornicación, no teniendo respeto por la palabra de Elohim, en un continente supuestamente evangélico, pues ahí se han criado sin la figura paterna, ¿verdad? Los hombres se han comportado como perros y entonces las mujeres se han criado sin la figura paterna. Entonces, de ahí, de esa circunstancia, la bestia se ha aprovechado, esa multitud de hombres bestias se aprovechan de esa situación para que se tiraran al falo, esas mujeres criadas sin figura paterna, se tiraran al falo como a un chupete. Ese es el problema. Entonces eso forma parte de esa esclavitud mental. Claro, las mujeres solo saben de la confusión que viven. Solo saben de que se han criado sin padres y de que les parece atractivo cualquier persona mayor. ¿Por qué? Esa es la esclavitud de la bestia. Eso es lo que procura, ¿verdad? No da tregua, en verdad, pero al hombre, a la mujer, que también se deja llevar, se deja imbuir de pecado, de vicio, pues entonces se le hace que es una tregua, pero tregua no da ninguna. Si diera alguna tregua que fuera verdad, todavía sería más dolorosa. Porque, ya digo, enseñaría que la vida puede ser de otra manera, ¿verdad? Enseñaría a esa mujer que se ha criado sin la figura paterna que puede ser amada. Y si puede ser amada, pero no puede ser amada por mucho tiempo, solamente para pasar el rato, por esos de la multitud de hombres que se tienen por adinerados, ¿verdad? Pero le enseñan la posibilidad, entonces la confunden más todavía, la meten más en esclavitud, en depresión, porque le enseñan que podría ser amada por un hombre que no fuera un manifiesto perro, pero sin embargo le acarrean más depresión, porque le enseñan que sí podría ser así, pero no es, y que ella solo va a servir para tirarse como un chupete al falo del turista de turno mayor, ¿verdad? Por eso los viejitos del sistema bestia están tan encantados con el turismo sexual, ¿verdad? Es un sistema bestia. Ahora, como me dirían algunos, esta palabra es dura, ¿verdad? Exactamente lo mismo, y con esto vamos a acabar, que la que se refleja en Juan 6, 60 al 64, que dice así. Y ya con esto, ¿verdad?, terminamos por hoy. Toda Rabá nuestro Abba. Dice 6, 60 al 64. Al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Yahshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Esto os escandaliza? ¿Que llamemos las cosas por su nombre?
¿Por qué os escandalizáis? Porque, mira, os lo voy a decir, porque vosotros sois los que permitís este sistema esclavista, bestia, porque vosotros no llamáis las cosas por su nombre. Por eso os escandalizáis. Os escandalizáis porque os escandaliza vuestro propio afeminamiento. Lo perras que estáis siendo todos vosotros que extrañáis el ardua labor en el campo, en el clero, ¿verdad? Por eso en Israel se ha tardado la liberación, por perras como vosotras, ¿verdad? Que se sienten ofendidas cuando Yahshua HaMashiach y sus siervos les decimos la verdad. ¿Esto os ofende? ¿Verdad? Pues ¿qué? Si vierais al ser humano subir a donde estaba primero, pues ¿qué? Si vierais al ser humano subir a donde estaba primero. El Ruach, el espíritu, es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, por eso os ofenden. Si fueran carnales como vosotros, serían fingidas, como todas vuestras palabras, pero no son fingidas, son ruaj, son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, ese es el problema, que se hacen pasar por creyentes siendo incrédulos. Porque Yahshua sabía desde el principio, desde Bereshit, quiénes eran los que no creían, aun disfrazado de que ministraban Biblia, aun disfrazados incluso de que le seguían, y quién le había de traicionar. Ahí está, traición. La traición es enseñar que este sistema bestia es un sistema simbiótico en el cual se beneficia el pueblo de Israel de alguna manera. Sí, a la larga todas las cosas les ayudan a bien a aquellos, ¿verdad?, que son llamados, escogidos y fieles. Pero en verdad el sistema bestia lo que va a procurar para nosotros, lo que sale de la bestia es pernicioso, dañino, obsceno. Eso sí que es obsceno, ¿verdad? Y más obsceno es callarlo. Y más obsceno es escandalizarse por las palabras de vida, de verdad, de Ruach, ¿verdad? Que son las palabras de Yahshua HaMashiach y sus siervos de este tiempo, que está levantando para liberar de la misma manera que Moshe sirvió como libertador en su tiempo. Así que quien quiera entender, entiendan, dejen ya la paja y el barro, dejen ya de trabajarles en las arduas tareas del campo, del clero, de la religión, y vayamos a celebrarle fiesta. Esta vez ni siquiera va a ser al desierto, que incluso sería placentero, porque con él donde estás es un vergel, ¿verdad? Se convierte en un Edén, donde quiera que esté nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Pero esta vez no va a ser para celebrarle fiesta al desierto, esta vez va a ser para celebrarle fiesta eterna en la nueva Jerusalén, ¿verdad? Así que, shalom a todos, feliz día. Shalom, shalom.